Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa parte del programa, para esa sección, para ese segmento que ustedes saben que está muy cerca de mi corazón. Siempre repito que esta sección con la que concluimos el programa los viernes, por supuesto, no implica que no me agrade, que no me guste, que no me entusiasmen pues las secciones de psicología, de lengua española, de literatura, de economía. Son magníficas todas ellas, como son magníficos nuestros colaboradores. Pero en esta sección, que es la última de la semana, al final del programa de los viernes, siempre nos detenemos en todo aquello que tiene que ver con la cultura, y con la cultura desde un punto de vista amplio. En ocasiones podemos entrevistar a un director de cine que en su día ganó el Oscar, en ocasiones podemos hablar con una actriz, en ocasiones es una escultora a la que se nos coloca a tiro, o el director de una colección de libros, o el autor de un libro en especial. Es en un sentido muy amplio que hablamos de la cultura. Y por supuesto, dentro de la cultura, para nosotros reviste una importancia muy especial la educación. La educación que se convirtió en el patito feo en España hace ya muchísimo tiempo y que parece que ha ido siguiendo una evolución a peor. Recuerden ustedes aquella LOCSE de la que nos reíamos en su día y que incluso formó parte de los chistes de humoristas que decían aquello de para los de la LOCSE, y a continuación explicaban una palabra. A esa LOCSE le sucedió otra ley educativa que fue peor. Incluso uno de nuestros invitados hace años la definió como LOCSE con resentimiento, es decir, todavía ahondando en muchos de sus vicios, no corrigiendo ninguno de los vicios que tenía, de los errores que tenía, y por lo tanto empeorando ese panorama educativo donde nos golpean año tras año a los españoles para decirnos que está muy mal. Esa situación, que insistamos en ello, viene siendo mala desde hace décadas, parece que ahora va a empeorar de una manera ciertamente sobrecogedora como consecuencia de eso que ya popularmente se conoce como la ley Celaá, es decir, una ley que está impulsada por la señora Celaá, que es la ministra de Educación, y que todavía parece ser que le va a dar más vueltas de tuerca a una situación que no es óptima en términos educativos. Para hablar precisamente de algunos de los aspectos más llamativos, no precisamente positivos, de la ley Celaá, tenemos esta noche con nosotros a doña Irene Luque. Doña Irene Luque, que es licenciada en Filología Inglesa, que ha cursado otros estudios, pero que también es portavoz de Actúa Familia. Doña Irene, muy buenas noches, muy bienvenida. Buenas noches, César, encantada. Primera cuestión que le tengo que plantear, doña Irene, explíquenos usted qué es Actúa Familia, esa entidad de la que usted es portavoz. Sí, pues Actúa Familia es una plataforma que surgió ante la indignación que teníamos los ciudadanos con todo lo que tiene que ver con la ideología de género que la están imponiendo, bueno, pues el gobierno de izquierdas y todo, bueno, pues sus aliados, ¿no? Bueno, tenemos prácticamente secciones para todo, desde la defensa de la vida hasta la educación, ¿no? Es decir, es un amplio abanico en el cual cada vez que este gobierno se le ocurre hacer una de las suyas, por así decirlo, bueno, pues ahí estamos nosotros para informar, para recoger firmas, para apoyar a otras plataformas, asociaciones, es decir, de alguna forma ser también la voz de los que, bueno, de los que no pueden y también, bueno, pues sobre todo porque en los casos en los que la gente no suele estar informada dada la situación, y todo parece que es una alarma sanitaria cuando por detrás hay mucho, nos jugamos muchísimo.
y de ahí pues surgió la plataforma Actúa Familia. ¿A quién recoge la plataforma Actúa Familia? ¿Son solo particulares o también hay asociaciones que se han reunido en ella? Bueno, la verdad es que somos particulares, aunque después también colaboramos con otras asociaciones. Otras asociaciones, cualquier asociación en un momento dado tenemos incluso charlas pro vida, tenemos que van a ser esta misma semana, tenemos cada semana o cada 15 días. Desde México, gente que contactamos, es decir, que estamos un poco abiertos, ¿no?, a todas las posibilidades y grupos de personas, en fin, cualquier, por así decirlo, actuación ciudadana que quiera pues compartir con nosotros la defensa de todos esos valores. Ahí nos vamos a centrar. La verdad es que a mí el tema Provida me parece un tema absolutamente indispensable y me parece muy importante. Cuestión aparte es que en estos momentos vayamos a centrarnos en la cuestión educativa, pero me parece bastante sensato que esta plataforma que es Actúa Familia de alguna manera no solamente esté centrada en la educación, sino que esté centrada en aspectos de ideología de género, de vida, de familia, etcétera, porque es que de verdad que están todos muy interrelacionados y están todos muy imbricados. ¿Qué tiene esta ley CELA, doña Irene, que hace que no sea precisamente lo mejor que se podría redactar ahora mismo? Lo peor que tiene es el totalitarismo y la forma de hacer las cosas, es decir, la forma de cambiar según ello la educación hacia una forma de pensar que solo tienen ellos y, por supuesto, sus aliados políticos. Consideramos que ahí los motores grandes es Podemos, o sea, todas las ideas comunistas, y después, por supuesto, los socialistas, que es una frase que yo utilizo muchas veces, que son como los primos pijos de los comunistas, es decir, los otros hacen el trabajo sucio y estos van detrás, ¿no? O como que le siguen. Y, por supuesto, el hecho de querer avanzar también, entre comillas, ante algo que no es una demanda social y tampoco está hecho con un pacto de Estado, sino es imponer ante la situación en la que estamos viviendo su idea totalitaria y, como no, desde la educación. Es decir, yo aquí lo que hago es que manipulo la mente de las personas, en este caso pues de los educandos. Es decir, nos encontraríamos con una norma jurídica que en realidad busca más adoctrinar que educar. Totalmente. ¿Cómo se percibe eso en el cuerpo de la ley CELA? ¿Qué es lo que a uno le lleva a finalmente alcanzar la conclusión de que esto es una norma puramente adoctrinadora a la que la educación, en el sentido más noble del término, más bien le trae bastante sin cuidado? ¿Qué aspectos de la ley le parecen a usted que son así? Si le parece, vamos a ir analizándolos uno por uno. Sí, el proyecto de ley, de hecho, desde la página del Ministerio uno se puede descargar y pone LOE con LOMLOE, es decir, han cogido, lógicamente, como es una ley orgánica que modifica la LOE, pues bueno, han cogido la ley y ahí te ponen incluso en amarillo, subrayado, los aspectos que han ellos puesto nuevos basándose en la LOE, es decir, ni siquiera en la LONCE, sino en la LOE. Y realmente es que yo le decía el otro día a mi presidenta, Pedro Mejías, de la plataforma, le decía, está escrito con muchísima mantequilla, pero claro, hay muchísimos ciudadanos que están muy atentos a todo lo que este gobierno hace, y organizaciones y personas, que tienen que ver con el mundo jurídico y saben lo que hay detrás de cada una de esas palabras, ¿no? La LOMLOE en sí es una ley que quiere imponer una ideología, ¿vale?, concreta, y sobre todo, más que nada sería una presión política, es decir, se hace por una presión política entre ellos, entre los partidos que están gobernando. Y de ahí ya, pues, ¿qué hacen? Atacar a todo aquello que esta ideología, pues, no quiere ni verla, es decir, es algo que le molesta, y es como si te la tengo, ¿no?, con perdón de la frase, pero te la tengo jurada, es decir, a tales cosas que yo quiero quitarla del medio porque no me interesa. Por ejemplo, la educación concertada. Bueno, pues pretende eliminar el término llamado demanda social, ¿no?, que se tiene en cuenta cuando los padres eligen un centro escolar y entonces, claro, pues no hay suficientes plazas y entonces se
intenta programar más puestos escolares. No, en este caso la administración ni siquiera debe, es así, debe valorar la elección de la familia. O sea que ya por ello es un ataque frontal hasta este tipo de educación y, por supuesto, a las familias que realmente son los que eligen la educación de su hijo, empezando por el centro. Es decir, También, que los padres no van a tener la posibilidad de que los hijos estudien, por ejemplo, en un centro concertado. claro que no. No, lo van a asfixiar. Lo van a ¿Y, asfixiar poco a poco. y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con los centros concertados? Porque, vamos a ver, primero, es verdad que un porcentaje alto de los centros concertados son religiosos, mayoritariamente católicos también, de una manera muy, muy elevada, pero hay bastantes centros concertados que no son religiosos, que son laicos. El trabajo que realizan es muy buen trabajo. En términos generales, el nivel educativo en centros concertados suele estar por encima del de los centros públicos, con las excepciones y los matices que se quiera. Pero esa es una realidad y hay muchos padres que efectivamente prefieren pagar algo precisamente para que sus hijos tengan una mayor educación, lo cual es muy respetable y muy digno de elogio. ¿Qué va a pasar con todas esas familias? Pues no sabemos realmente. O sea, los niños lo van a distribuir, pues según ellos, para evitar la segregación educativa. Los meterán en centros públicos, incluso aumentarán el número de plazas para que esos alumnos vayan a donde ellos quieren. Lo que no sabemos es el futuro de esos centros. No sabemos qué va a pasar con todos esos centros. Es decir, como bien dice, sobre todo centros que ya no es que tengan un ideario católico, un ideario religioso, sino que son centros incluso que son cooperativas. Es decir, que al fin y al cabo viven de fondos del Estado, ¿no? Que están sostenidos con fondos públicos. Y la verdad es que ahí está la interrogación. No sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos lo que va a pasar. Y al hecho de la libertad de enseñanza se la llama discriminación educativa. Sí. Está bien, o sea, como juego manipulatorio del lenguaje no está nada mal la manipulación del lenguaje. O sea, el primer aspecto es que esa libertad de enseñanza que ha ido, bueno, transcurriendo a trancas y barrancas desde hace años en España, puede encontrarse totalmente amenazada porque desaparezcan los centros concertados. ¿Qué más hay en esta ley CELA que resulta inquietante? Pues yo tengo que decir que a mí me parece muy inquietante que pueda desaparecer la enseñanza concertada. Sí, esto es que también en la misma ley se inventa un derecho a la educación pública, como usted ha dicho. Es decir, la cuestión es que con el lenguaje, como esto es un acto de ingeniería social, pues con el lenguaje van utilizando todo para captar, hombre, claro, educación para todos pública, ¿no? Es que el único derecho que existe es el derecho a la educación. Exacto. Y hombre, es el derecho a los padres a educar a sus hijos como quieran. Claro, exacto. Eso es importante. Pero claro, esta forma de pensar queda claro cuando la ministra Celaá dijo los hijos no pertenecen a los padres. Es decir, es un pensamiento totalmente, totalitario, comunista. O sea, lo que pretenden es lo que hemos dicho antes, la manipulación. Y además yo lo que hago es que con esto el objetivo que tengo es que opto porque haya un laicismo activo, es decir, que yo hago mentes que piensen como yo quiero y, bueno, totalmente laicas y van a pensar como yo quiero porque eso es así, ¿no? Al estilo George Orwell del 1984, es decir, de esa forma. Después, bueno, hoy mismo, ¿no? Que tenían hasta las 11 de esta mañana, bueno, hasta las 11 no, durante las 11 han estado debatiendo sobre el castellano. Bueno, es que me parece también, yo no sé hasta qué punto diríamos anticonstitucional, yo no me atrevería porque no soy jurista, o sea, no me muevo en ese ámbito, pero es que el castellano es para todos, es que debe ser para todos. Y eso es lo establecido en la Constitución. Sí, pues es que con las peculiaridades características después que tenga cada comunidad autónoma, pero ¿cómo pueden estar cargándosela de esa forma? Entonces, claro, en este caso, pues los votos de RC, claro, todo es una manipulación interna. ¿Para qué? Pues para hacer con el país lo que ellos quieran, También otra parte importante de esto es el hecho de que haya un representante del ayuntamiento en el consejo escolar en todos los centros. Es decir, lo que están haciendo es interferir en el ideario del centro si lo tienen, en el proyecto educativo y además pues crear a un comisario político, porque es que ¿para qué? Es decir, ¿para qué?
o con la inspección educativa. No va a haber oposición. Nosotros lo nombramos a dedo, hombre, claro, necesitaría gente que esté vigilando, pues, vamos, que controlen todo, absolutamente todo. Ahora un momento, porque ¿cuál es la explicación de que haya un representante del ayuntamiento en un centro educativo? Pues eso es lo que no se sabe. Es decir, siempre es para garantizar, para saber por si es necesario, para tener relación con la administración. Bueno, si todo eso ya le digo, pues redactado como esté, pero que es que ¿para qué necesitamos eso? ¿Para qué pero yo quisiera saber si efectivamente, y más además cuando se da la circunstancia de que no existen los centros concertados ni cosa parecida, o sea, ¿cuál es la razón de un representante del ayuntamiento? Es decir, ¿qué tiene que ver el ayuntamiento sin querer ofender a nadie, sin querer molestar a nadie? Pero ¿qué tiene que ver el ayuntamiento para que en un momento determinado intervenga en la marcha de los centros? Es que claro, hasta ese punto uno piensa si ya también tienen pensado estar en todos los ayuntamientos. Es que, sí. Bueno, entonces, porque es que entonces, ¿qué piensan? En ganar en todo el ayuntamiento, no sea como sea, ¿para qué? Para poder estar presente ahí, porque si, bueno, se crea este representante y resulta que después, pues no es del color o de esta forma de pensar, a ellos no les va a interesar. Es decir, que yo creo que es un mensaje ahí en la ley que va más allá de lo que simple uno pueda pensar, bueno, un representante, vale, que haya alguien del ayuntamiento. No, esto tiene mucho más por detrás. Esto es algo más, yo diría que es es una manipulación a todos los niveles, o sea, que no se le quede ningún cabo suelto. A mí yo tengo que decir que realmente me parece sorprendente lo del ayuntamiento, ¿no? Es decir, aquí la sensación que hay es que efectivamente vamos a un adoctrinamiento desde arriba, que por supuesto cualquier posibilidad de que haya una enseñanza alternativa la vamos a segar. Y además encima vamos a controlar que efectivamente la gente no se salga del rebaño, ¿no? O sea, aquí si alguien está pensando en que va a poder salir del rebaño, realmente se puede ir olvidando de eso. O sea, no va a tener la menor posibilidad. Hay otras formas de control también de los alumnos y de la educación que vaya a venir de la administración, aparte de esto que nos ha comentado? Pues, por ejemplo, en la asignatura de religión, que para aquellas personas, lógicamente, que quiera que su hijo la cursen, pues se relega a un segundo plano, no tiene una asignatura alternativa y sin efecto de evaluación. Pero es que además lo que se hace se crea una nueva asignatura en la cual llaman Educación en Valores Cívicos y Éticos de carácter ideológico y, bueno, un instrumento de adoctrinamiento perfecto para poder, bueno, pues decir lo que está bien, lo que está mal. No puedes pensar distinto porque entonces, bueno, la llevas clara y eso es crear mentes pues totalmente, o sea, como si las tuviéramos que hacer fotocopias. Es decir, yo fotocopio, escaneo y hago a todo el mundo que piense lo mismo. Y ojo el que se le ocurra pensar más allá, porque supongo que la llevará clara. Bueno, esto es verdaderamente inquietante. ¿Con qué más nos encontramos en esta ley? Y ya lo que chirría también muchísimo es que no se puede entender, sobre todo por las familias que tengan hijos con necesidades especiales, con respecto a los centros específicos de educación especial. Dan como un plazo de 10 años para que esos niños pues vayan a un centro ordinario. Pero bueno, ¿hasta qué punto eso es positivo para el alumno? A ver, es que hay necesidades que pueden ser mejoradas y que el niño puede después adaptarse a un centro ordinario, sí, pero hay otras que no. Ojalá que no quisieran esos padres, pero no. Y esos niños pues necesitan, ¿qué necesitan? Pues que se les proporcione una educación apropiada según las mismas las necesidades que tengan ellos. Y de hecho los padres normalmente están muy, muy contentos y están, bueno, pues también tranquilos, ¿no? De que
de que su hijo con estas características pues que estén en esos centros y que esté con gente que realmente los pueda atender como se debe. Sí, es muy complicado el poder en un centro ordinario poder atender a todos los alumnos de esta forma. Ellos hablan mucho de educación, o sea, de tener en cuenta la singularidad, ¿no? Claro, uno se pregunta la singularidad que es, si todos lo quieres hacer con el mismo patrón, pues a ver qué haces tú con estas personas, que es que no pueden encajar en el patrón que usted quiere, entre otras cosas porque no van a pensar como ustedes quieren. Hay una cuestión que a mí me angustia mucho. Vamos a ver, en conjunto, todas las críticas que usted pueda hacer a esta ley, yo estoy absolutamente de acuerdo con ella. Me parece una ley verdaderamente escalofriante, horripilante, pero el tema de la educación especial es algo que me chirría todavía más. Es decir, vamos a ver, primero, los niños que están en educación especial y que se puede deber a distintas causas, tienen un síndrome de Down, son autistas, en fin, hay una serie de causas para que estén en educación especial, son niños que necesitan imperiosamente esa educación especial, no pueden recibir educación en un centro con otros niños que no necesitan esa educación especial, ni por ellos ni por los otros niños. Es algo bastante obvio. Los niños que están recibiendo una educación especial, los padres, por regla general, son los primeros que te señalan que efectivamente no hay más remedio. Es decir, que efectivamente pues tienes que tener esa educación especial porque marca una diferencia muy clara entre recibirla o no recibirla. Es decir, de nuevo, esto es algo también de una enorme claridad. Y sin embargo, por más que lo intenten ocultar en esta ley, parece obvio que los niños de educación especial los van a lanzar por la borda. Es decir, que efectivamente lo que va a suceder es que los van a lanzar por la borda, así de claro, vamos, no tiene la cosa más vuelta de hoja. Bueno, ¿qué va a ser de estos niños si les quitan la educación especial? Pues imagínese usted, es decir, que eso yo creo que es que no se puede ni saber hasta qué punto el daño tan grande que se les va a hacer. Personas que van a necesitar siempre, además que están con especialistas que saben lo que necesitan, saben cómo pueden mejorar. Por ejemplo, niños con espectro autista que, bueno, pues necesitan un sitio que no tenga mucho ruido, bueno, ¿cómo van a meterlo en un centro ordinario? Pero esta es una lectura también mucho más profunda, es decir, no les importa estos niños, porque vamos a ir como para atrás, como contando para atrás. Y si llegamos hasta el útero materno y pensamos, bueno, cuando a una pareja se le dice, mire usted, su hijo puede tener X, ¿vale? Puede tener X secuelas o puede tener tal y cual. Cuando prácticamente lo abocan a que aborte, pues ahí se están quitando ciudadanos, ¿vale? Que dentro de 10 años, que es el plazo que esta gente quiere, pues no van a tener que ir a esos centros. Es decir, que esto es, como yo he dicho antes, algo muy, muy pensado. Todo esto es una ingeniería social de pies a cabeza. Y entonces, claro, si no hay niños con síndrome de Down, si no hay niños que tienen síndrome cual, ¿qué va a pasar? Otras cuestiones es que no se puedan descubrir antes o no se puedan saber desde el embarazo. Bueno, pues no sé lo que harán. Sinceramente no sé lo que harán, porque está abierto otro punto, que es la eutanasia. Y bueno, esta es la cuestión. Exactamente. Y pensamos en eutanasia solamente en personas mayores, mire usted, no. O sea, no es solo eso, es que hay más. Es que ya vamos a implantar cada vez que una persona que no tenga X, que le falte tal, que pueda, bueno, pues ¿por qué no? No va a ser feliz, pues porque ahí venga, que tenga una muerte digna, como ellos le llaman, ¿no? Entonces, claro, la dignidad de la persona pues queda aquí relegada a un segundo plano, sin pensar que el ser humano es más que todo esto. Entonces, es mucho más profundo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice y además tengo que confesar que fue lo que me saltó inmediatamente a la mente porque el nuevo proyecto de ley de eutanasia que ha presentado hace unos días el gobierno y que es todavía más radical
que el que presentó hace unos meses, es decir, ha modificado el proyecto de ley de eutanasia, pero lo ha modificado para que sea muchísimo peor y más peligroso, es que da la sensación de que lo que quiere es acabar con estas criaturas. Es decir, el nuevo proyecto de ley de eutanasia no es que se vaya a llevar por delante a gente muy anciana o a gente enferma en una fase terminal, etcétera, etcétera, ¿no? Que en muchos casos ya sería bastante grave. No, es que el proyecto de ley de eutanasia apunta a llevarse por delante a gente que padece situaciones psicológicas, como puede ser la esquizofrenia, como puede ser una depresión, como puede ser una neurosis. A esa gente se le va a aplicar la ley de eutanasia, o a gente que físicamente puede tener una vida más que plena, como puede ser un enfermo crónico. Un enfermo crónico es un diabético. O gente que padece alguna minusvalía, que puede ser sordera, puede ser ceguera, etcétera. Pero bueno, hay gente que es sorda, que es ciega, etcétera, y dentro de su minusvalía, claro que es gente que lleva una vida muy plena. Es decir, a mí no se me ocurriría decir que el maestro Rodrigo, que era ciego, realmente no llevaba una vida plena con todo lo que compuso a lo largo de su vida, ¿no? Y vamos a ver, y estoy citando ese caso como podría citar muchos otros. Yo no puedo evitar, cuando he visto en la ley CELA la referencia a cómo los niños de educación especial los arrojan por la borda, porque esa es la realidad, por más que se quiera ocultar, lo que no he podido evitar es el pensamiento de ¿y qué van a hacer con ellos después? Es decir, a estos niños a los que dejas totalmente solos, a los que privas de una educación, etcétera, 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 luego, ¿qué vas a hacer con ellos? Pues sí, eso es otra cuestión que además yo pienso que es de las que, como usted dice, más chirría y bueno, pues como ser humano pone los pelos de punta, de verdad, porque dices, ¿qué va a pasar con estas criaturas cuando sus padres ya no estén? ¿O qué va a pasar? Claro. O hasta qué punto, si es que el Estado no lo quiere, no quiere hacer nada por ellos, sino no le da lo mínimo, ¿no? Que una educación, y que es eso, todo lo que sea un gasto para el Estado, de que pueda hacer una prótesis, de que pueda hacer tal, o sea, cada vez pues eso se puede ampliar más, y la verdad es que bueno, es la destrucción prácticamente del ser humano. Es que esto es esta ideología pues es muy, muy peligrosa, es muy, muy peligrosa. No, yo no tengo ninguna duda, y además lo grave es eso, es decir, la pregunta que además yo estoy convencido que es la pregunta angustiada que se hacen muchos padres. Es decir, el día que yo falte, ¿qué va a pasar con mi hijo, con mi hija o con mis hijos? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y que bueno, tenía una cierta respuesta esperanzada, pues hombre, mi niño, mi niña, etcétera, pues va recibiendo una educación que va permitiendo que se mueva en esta vida, que le permite integrarse con limitaciones, pero le permite integrarse, etcétera. Bueno, pues va a poder hacer algo el día que yo no esté. Bueno, pues esto se acabó. O sea, primero nosotros lo vamos a lanzar por la borda y luego uno se queda con la idea de que si efectivamente llega el caso, no se preocupe que ya lo vamos a matar. Aunque no lo denominemos así, o sea, lo vamos a llamar de otra manera, pero en realidad lo vamos a matar y entonces nos vamos a quitar el problema de encima y nos va a salir más barato porque, entre otras cosas, necesitamos el dinero para otro tipo de gastos. Y entonces, pues esa es la historia, lo cual, insisto en ello, a mí me parece absolutamente aterrador. Yo tengo que reconocer que hay una serie de medidas de carácter legislativo que está tomando este gobierno que me parece que las han sacado de mis peores pesadillas. O sea, esa es la realidad, ¿no? Pero en este caso es algo bastante inquietante, ¿no? Esa es la realidad. ¿Qué va a pasar con estas criaturas? ¿Qué sucede? Porque estamos hablando de la falta de libertad de los padres, estamos hablando de cómo se satisface pues esa locura absolutamente megalómana de los nacionalistas, sacando el español de las aulas. Estamos hablando de la manera en que se abandona a criaturas que vaya si necesitan un respaldo educativo, pero que se les va a quitar ese respaldo. ¿Qué sucede con la calidad de la enseñanza al final? ¿Hay algo en esta ley que nos permita ver que efectivamente la enseñanza va a tener un mínimo de calidad? ¿O aquí, por el contrario, con lo que nos encontramos es que aunque también la calidad de la enseñanza se resiente?
Pues hombre, se resiente todo, porque cuando realmente en la libertad de pensamiento, que es una de las cosas más bonitas que tiene la educación, de poder pensar, investigar, buscar, saber, y cuando nosotros también, bueno, los docentes de alguna forma tenemos que enseñar, o sea, enseñar a aprender, y cuando tampoco se nos deje hacer eso, sino que tengamos que hacer, pues nada, patrones seguidos, como si fueran, pues bueno, de un escáner sacados, pues la verdad es que ahí todo sufre. ¿Por qué? Porque es que el ser humano se le está cortando esa libertad de pensamiento. Y aparte de ello, es que tampoco es una ley que prime el esfuerzo, es decir, que de alguna forma diga, bueno, no, pero es que tiene una cosa buena, que es que los niños tienen que esforzar para sacar. No. Es decir, en la ley tal y como está redactada es que es apoyar al alumno para que pase de curso. Lo que ahora, bueno, pues ya está pasando con facilidad, se llama promocionar, para que promocione de curso, que es una palabra que no sé cómo la han cogido para ello, pero bueno, pues de momento, o sea, en la actual está recogido así, pero es que van a pasar todos los niños de curso, con más de 2 asignaturas se podrá pasar de curso, bachillerato se le puede dar al alumno el título teniendo incluso alguna asignatura suspensa. Entonces pensamos, bueno, cuando lleguen a la universidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O cuando quieran hacer un módulo, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué nos vamos a encontrar? Porque ya se nota, es decir, la calidad de la enseñanza se va notando año tras año. Es decir, esto es, bueno, aparte de no solamente en el aspecto de lo que es el conocimiento, sino también en el aspecto de madurez del alumno, de muchas cosas, de comportamiento, de cosas que antes se daban, que eran, bueno, pues cosas normales, ¿no? Como no se tiran los papeles a la basura, ya te encuentro universitario, pero bueno, chicos, ¿qué hacéis? ¿No? Decir cosas que parece que no tiene importancia, o sea, que cada uno vaya a lo suyo, que aquí no te metas en mi vida, que yo no me meto en la tuya, ¿no? El relativismo. Pero es que es un todo, porque la persona se está formando en casa, está formándose en el centro, en la escuela, y va creciendo en todos los aspectos. Y esto, pues lo que va a hacer es hacer de la persona casi un muñeco, porque no va a poder ni aprender como pudiera y como debiera, con el esfuerzo, ni tampoco va a poder realizarse y completarse como persona. Ahora, ¿qué va a pasar si efectivamente, vamos a ver, me lo pregunto, después de que yo he pasado muchos años en las aulas, lo mismo enseñando que dejándome enseñar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Claro, porque nuestra primera experiencia de las aulas es siendo alumnos, ¿no? Y además siendo alumnos primero en la enseñanza primaria y luego en el bachillerato y luego en la enseñanza superior. O sea, esa es la experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando de pronto sea posible pasar sin estudiar? Pues no lo sé, porque realmente se convertiría esto en un caos, si nadie estudiaría, ¿no? ¿Para qué va? O no sé, si por otra parte decía, bueno, cualquiera se puede acceder a qué, o a que le den una beca y a pasar de curso. Yo creo que también esto por detrás tiene que tener algo, porque esto no es normal. No es normal. ¿Qué va a hacer con gente si tampoco se está incentivando en lo que es el mundo laboral? ¿Qué va a pasar con estas personas? Que es que no van a saber de nada, pero es que tampoco van a poder ser aprendices de nada, como se hacía antiguamente, que aprendías y después, pues mira, pues si la profesión te lo permitía, pues ibas ascendiendo de puesto o creando tu propia empresa, pero es que ahora está todo que realmente muchas veces cuando yo pienso en los alumnos, en lo que se le puede pasar por la cabeza, digo, es que las expectativas que yo con ellos me puedo llevar unos 20 años con los universitarios, digo, bueno, podría ser su madre apretando mucho, ¿no? Digo, es que la expectativa de estas criaturas es, bueno, como que están así, entre que la educación tampoco le está forzando a que piensen, y menos a las generaciones nuevas, y por otro lado no ven futuro de ningún tipo, tampoco creen en la justicia, no creen en nada, ven que No, claro. tal, bueno, pues entonces que realmente el ser humano que hace, pues yo creo que están perdidos emocionalmente. Yo creo que es lo que más emocionalmente perdido.
No, y además hay una situación que a mí me parece tremenda. Es decir, primero, no aprendes nada. O sea, es una cosa y no aprendes nada. La mayoría de los alumnos, evidentemente, van a ir a la forma fácil, y si la forma fácil es que yo puedo pasar de curso sin estudiar, pues lo voy a intentar. O sea, eso, evidentemente, siempre hay alumnos que quieren aprender, que se van a esforzar. Bien, o sea, eso ya lo sabemos, pero no son la mayoría. Es decir, por regla general, se tiende, como se decía en mi época, a la ley del mínimo esfuerzo. Bien, esa gente llega a la universidad con una ignorancia verdaderamente supina. Es decir, vamos a ver, los últimos años que yo enseñé en la universidad era en un máster que era era de posgrado. Y además los alumnos que yo tenía, estoy hablando ya de hace bastantes años, o sea, no quiero pensar cómo estará el panorama una década y media después, pero además la gente que yo tenía, pues era gente que eran los primeros espadas de su promoción. Es decir, pues a lo mejor era el número 1 de La Laguna, era el número 2 de la Universidad de Sevilla, era el número 2 de su promoción de la Universidad Autónoma de Madrid, es decir, no eran los del final de la fila. Bueno, la ignorancia que tenían de cosas elementales que en su día se aprendían en mi bachillerato elemental, no estoy hablando de mi bachillerato superior, no, de mi bachillerato elemental, bueno, tenían una ignorancia verdaderamente increíble. Entonces tú decías, bueno, ¿qué puedes hacer en un momento determinado con esta gente? O sea, ¿qué podemos hacer con ellos? Porque efectivamente este es un problema muy serio. Es decir, ¿qué hacemos para que esta gente pueda salir adelante? Porque es que ya llegan con un nivel tan bajo. Es más, acaban la carrera con un nivel tan bajo que, bueno, esta gente es un peligro. Es decir, a Dios gracias, menos mal que no son cirujanos o algo de este tipo. Porque, vamos, si efectivamente lo fueran con el nivel que tienen, estábamos, pero vamos, realmente fritos, ¿no? Si esto es algo que ya desde el bachillerato lo vamos a empezar a liquidar, es decir, que la gente va a poder incluso acabar el bachillerato con asignaturas suspensas, bueno, pues yo no sé lo que harán en la universidad, pero por otro lado tampoco sé lo que van a hacer fuera de la universidad. Supongo que al final lo único que les acabará quedando será pues vivir del ingreso mínimo vital o cualquiera de estas cosas. O sea, sinceramente. Sí, o sea, aquí tendrá la siguiente opción, es decir, por un lado la universidad no debería sucumbir ante eso, no debería, pero también sabemos, bueno, que las universidades en sí, vamos a hablar en general, pues hay muchas que están muy ideologizadas y con esta tendencia. Entonces, claro, pues también sabemos que hay mucho peligro de lo que le puedan enseñar ahí. Y además, como usted dice, bueno, si es un cirujano o, bueno, si es un médico, ¿qué le va a decir? Que es que lo que tiene ahí es cuando hay un embarazo es un conjunto de células que interrumpe el embarazo. No es que mate, sino que yo interrumpo, como si fuera, bueno, que después le das otra vez y puede seguir viviendo la criatura, ¿no? Es decir, sí, hay que moralmente, la universidad debe existir un cambio a todos los niveles, porque se nota muchísimo que bueno, que vamos un poco a lo que vamos. Y si el alumno viene así, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero es que no puedo tener tanto suspenso en clase, y además es que, bueno, pues si a lo mejor pertenece a un centro privado, pues que vaya que me llame la atención, que la culpa la puedo tener yo, ¿no? Pero es muy complicado. Es decir, tienes que tener la cabeza fría y saber exactamente cuáles son las necesidades de tu alumno, por supuesto ayudarle. Y yo pienso que también una manera de decirles que sois capaces, que con el esfuerzo sois capaces, ya que se supone que están en otra edad, que ven cada vez el mundo laboral más cerca, y aparte lo bonito que es saber y aprender. Es que eso, el poder investigar, el poder ver las cosas desde mi punto de vista, para después tener tu propia opinión sobre las cosas, para cuando hablar con conocimiento de causa. Eso es muy bonito, es una oportunidad también muy grande. Y los que no, pues pueden que se agarren al querer, como se dice aquí en mi tierra, se agarren al querer, y bueno, pues sigan en las filas de estos pensamientos, sabiendo que, bueno,
que si piensas y haces esto, pues tendrás un puesto de trabajo, pues no sé, en cualquier administración o en cualquier puesto de vigilante, entre comillas, que necesiten al estilo, ¿no? Gran hermano de George Orwell, como he dicho antes, pues ¿por qué no? Se puede también eso, pues arrimarse al poder y ser una salida, ¿no? Pues también habría que tener estómago para poder hacer eso. Bueno, pero también el estómago, a fin de cuentas, no nacemos con él, se va formando, ¿no? O nos lo forman. Entonces, claro, si en realidad te educan para ser un sicario, pues tú acabas convencido de que ser un sicario y un delator es una forma de virtud social. Y entonces, pues lamentablemente es así. Es decir, al final el delator es un miserable moralmente, el sicario es un sujeto envilecido, pero puede que acabe llegando a la conclusión de que realiza una muy honrosa labor social y si encima le pagan por ello, ya para qué queremos más. O sea, realmente es así. O sea, eso no tiene más vuelta de hoja. Doña Irene, ha sido enormemente interesante poder departir con usted sobre esto. Yo creo que ha dejado usted trazado, aunque sea a grandes rasgos, lo que es el panorama de la ley CELA y cómo no solo es una mala ley educativa, que es pésima, eso no tiene mucha discusión, sino cómo además es una ley que rezuma sectarismo, que obedece a una visión política que no es precisamente la de la libertad ni del respeto a las creencias de la gente ni cosa parecida, y que efectivamente es una amenaza, y es una amenaza con la que hay que enfrentarse, salvo que estemos dispuestos pasivamente a contemplar cómo las nuevas generaciones se van a convertir en sucesivos rebaños anuales que acaban siendo pastoreados, en el peor sentido del término, por una serie de oligarquías políticas que efectivamente tienen muy decidido lo que van a hacer con esta gente, ¿no? Y además que es un gran peligro, no solamente en términos educativos, que lo es, no solamente en términos de poder promocionarte y ascender socialmente, que lo es, porque es demoledor. Al final la única escalera que le queda a la gente humilde para ascender socialmente es la educación. Si tú les quitas eso, los has precipitado para siempre en la mediocridad y en la falta de oportunidades, sino que también es una ley que te hace sospechar que determinados sectores de la sociedad se les va a negar el derecho a vivir dentro de muy poco tiempo. Es decir, muchos han sido destruidos en el seno de sus madres y a muchos que por las razones que fueran, pues sus madres decidieron no desprenderse de esa criatura, la querían a unas sabiendas de que esa criatura podía tener algún tipo de situación de minusvalía psíquica o física, etcétera, etcétera, y la seguían queriendo igual, porque tú no dejas de querer a un hijo, porque tu hijo de pronto se presente con esa situación. Bueno, pues esas criaturas que han conseguido sobrevivir gracias al amor de sus padres, efectivamente les preparan un futuro que no va a ser el futuro, sino el final de su futuro. Lamentablemente es así. Le agradezco muchísimo los minutos que nos ha dedicado doña Irene. Y cuando este programa, en lugar de ser en el ciberespacio como ahora, era un programa presencial y los invitados pues venían hasta el estudio, yo tenía la costumbre en aquel entonces de regalar siempre a la gente que había tenido la gentileza y la paciencia que usted ha tenido esta noche, de regalarle alguno de mis libros y además de dedicárselo. Esto es imposible. Siempre hacía la salvedad de que no estaban obligados a leerlo. Esto es cierto. Pero ahora en el ciberespacio esto no es posible y entonces yo les tengo que dejar una pieza musical, una melodía, etcétera. He escogido una que a mí me parece muy importante porque forma parte de una película centrada en un docente que es Adiós Mr. Chips. Maravillosa película que tiene dos versiones. Yo lo he tomado de la versión que protagonizó en su día Peter O'Toole. Yo creo que uno de los mejores papeles de su carrera, el de ese profesor de latín en un colegio inglés, y he escogido una de las partes de lo que es esa banda sonora que se titula Llena el mundo con amor, y que dice mucho de lo que es la verdadera docencia. La verdadera docencia es una docencia que lleva en sus raíces el amor, que pretende efectivamente extender ese amor a través de la educación a los alumnos
y que si efectivamente la educación ha sido una educación buena, va a extender ese amor a través de las acciones de esos que fueron alumnos en un día determinado en el pasado, ¿no? Y desgraciadamente esta ley CELA lo que pretende es llenar el mundo de odio, de ignorancia, de sectarismo y mucho me temo que de muerte si efectivamente se cumplen nuestras peores impresiones sobre ella. Pero vamos a recordar ese llenar el mundo con amor y efectivamente esperemos que en algún momento la ley descarrile, porque sería auténticamente una desgracia para la pobre España. Muchísimas gracias por todo, doña Irene, muchas gracias por su gentileza y su paciencia con nosotros y hasta la próxima vez que nos encontremos. Muchísimas gracias y sobre todo por hacernos oír, que es importante. Muchísimas gracias, César. Buenas noches. Y con esta música que nos recuerda que la labor del maestro, del profesor, del docente debería ser llenar el mundo de amor, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Por supuesto, esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.